Amigas y amigos, usuarias y usuarios, aquí tenemos un programa especial el día de hoy sobre TV Todos Adentro. Tenemos de invitada a una profesora, a una historiadora de lujo. Se trata de Carmen Bohórquez. Ella es estudiosa no solo del pensamiento, sino de la obra, de las huellas, de todo el camino dejado por el generalísimo Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez. Bienvenida, profe. Gracias. Fíjate, disculpa que yo te voy a tutear ante las cámaras, pero ese es parte de nuestra confianza. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Estábamos conversando antes de la ubicación de Miranda en su nacimiento y en el lugar donde vivió, que era como la periferia de la ciudad, porque el centro estaba siempre en la Plaza Mayor, alrededor de la Plaza Mayor. ¿Dónde nace exactamente Miranda y por qué han desaparecido esas huellas que hablaban un poco de su nacimiento e infancia en Caracas? Sí. Bueno, según las investigaciones que levantó Ángel Grisanti, que fue también un gran mirandino, que contribuyó muchísimo a clarificar las relaciones familiares de Miranda, sus hermanos, su propia descendencia y todo lo relacionado con los primeros años de Miranda en Caracas. Él identifica como su lugar exacto de nacimiento una casa que tenía el padre de Miranda en la esquina del Hoyo. Así es la parroquia de Santa Teresa. Que sería la parroquia Santa Teresa hoy día. Y luego, más adelante, cuando sus condiciones económicas mejoraron bastante, el señor compró una casa en la esquina de Padre Sierra, donde está hoy levantado un edificio que erróneamente tiene una placa que dice que allí nació Miranda, pero realmente vivió allí Miranda de niño, pero donde nació fue en la esquina del Hoyo. Lamentablemente, no sé si ha habido, si por ignorancia o porque ha faltado preocupación mucho por esclarecer bien los datos históricos de esa primera etapa de Miranda que vivía en Caracas hasta que tuvo 21 años, pero ninguna persona, ninguna institución, nadie se ha ocupado de identificar bien ese lugar, de rescatar la casa y de poner aunque sea una placa, pues. Hacer una investigación primero para saber si esa casa era la misma de cuando Miranda vivía allí, pero sí se debería poner aunque fuese una placa, que diga en esta esquina, en esta casa nació, o en un lugar como este nació Francisco de Miranda. Esas huellas dejadas por la historia, la infancia y la juventud de Miranda, en algunos casos también parecen haber sido borradas, ¿no? Y yo no sé si eso tiene que ver con los estigmas sociales, los estigmas de clase, el hecho de que a lo mejor no fuera una persona de una familia adinerada de la Caracas de entonces, seguramente puede haber marcado un poco ese destino. ¿Cuál es tu opinión con relación a ese tema? Sí, seguramente, y en eso influyó el hecho de que el padre de Miranda fuera considerado un blanco de orilla, pues. Aparte de que no era peninsular, venía de las Islas Canarias, y ya dentro de la propia cultura de la España metropolitana de esa época, los canarios eran considerados como ciudadanos de segunda. Entonces, cuando llega el padre de Miranda a Caracas, aquí se va a conseguir todavía con una actitud mucho más excluyente de la que él había vivido mientras vivió en Canarias, porque aquí los privilegios correspondían a los blancos peninsulares que venían como funcionarios del rey o blancos peninsulares que tenían algunas grandes propiedades. Aquí. Luego venían en segundo lugar los hijos de esos españoles nacidos en América, que eran llamados españoles americanos. Y estos españoles americanos, si tenían propiedades a su vez, si tenían haciendas de cacao, si tenían esclavos negros, etcétera, eran considerados entonces ya digamos la segunda categoría de blancos, que eran los que merecían todos los privilegios en la Venezuela de entonces. Los blancos peninsulares por un lado y los blancos de segunda generación
o llamados también españoles americanos con propiedades. Entonces los canarios ya pasaban a ser de tercera categoría. Entonces era todavía un grado más de exclusión el que sufrían los canarios. Entonces el hecho de que el padre de Miranda lo que se dedicaba era al comercio de telas, o como decían en la época, un amasijo de harina, eran considerados oficios bajos y serviles, así se decía en la época. Entonces ya eso situaba a la familia Miranda en un nivel muy inferior de consideración social. Eso seguramente influyó para que no hubiera la preocupación por decir esta casa perteneció a, como por ejemplo al conde de San Javier, claro, o esta casa perteneció enfrente, al marqués del Toro. Solo los blancos, los americanos, los blancos españoles nacidos en América, que tenían títulos de nobleza, merecían que la ciudad preservara los sitios donde ellos habían vivido. Y luego, bueno, Miranda durante el resto de su vida fue una característica casi que presente, de recibir muy poca atención de las instituciones o de sus propios coterráneos con respecto a los elementos cotidianos de su vida. Pero pareciera que eso sigue incluso estando presente en este pleno siglo XXI. Se pareciera que la figura de Miranda sigue recibiendo el peso de esa persecución, de esa realidad. Yo quisiera que después de identificar al canal, conversáramos acerca de eso, porque toda la vida de Miranda, incluso el destino de sus restos, que siguen todavía sin aparecer, parece estar signado por esos hechos que tú estás describiendo y que nos ayudan a ver con claridad la figura de nuestro generalísimo Francisco de Miranda. Vamos a identificar y ya venimos. Seguimos conversando en este especial de TV Todos Adentro con la profesora Carmen Bohórquez, conversando de Miranda, un tema tan importante en la actualidad, cuando se conmemoran los 200 años de esa ignominia, donde Miranda muere en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, en esa cárcel conocida y difundida como La Carraca, ¿no? Que también al mismo tiempo era un cementerio, o tenía un cementerio ahí, ¿no? Sí, tenía un cementerio ahí. Sí. Miranda muere prácticamente enfermo, ¿no? Muere después de haber atacado, de haber sufrido un problema cerebral. Sí. Como en el mes de marzo, cerca de su cumpleaños precisamente, le dio lo que en entonces llamaban una apoplejía, que era un accidente cerebrovascular. Una deficiencia de oxígeno en el cerebro. En el cerebro, o probablemente pequeña hemorragia que también le pudo haber dado en ese momento. Sí. Y de ahí queda en cama hasta que muere el 14 de julio. ¿Y se puede asegurar que sea el 14 de julio? Porque más o menos unos 27 años aproximadamente antes había ocurrido la famosa Pont de la Bastilla, la toma de la Bastilla, ¿no? Pero coincidió realmente que muriera él en esa fecha, que era una fecha de grato recordación en Francia, ¿no? Que es hoy la fecha nacional, la fiesta nacional, la toma de la Bastilla. Y murió, según testimonios de la persona que había sido asignada para que tuviera atenciones con él, que se ocupaba de traerle la comida, etcétera. De apellido Morán, por cierto, yo soy Bohórquez Morán. Sí. Esta persona dice que murió el 14 de julio a la 1 y tantas de la madrugada. Casi como a la misma hora que murió Bolívar, pero Bolívar murió de mediodía y él murió en la madrugada. Lo triste de esto es que Miranda murió solo, completamente solo, olvidado de sus contemporáneos. En Venezuela nadie se acordaba ya de que existía Miranda. Familiares, no había nada. Que reclamase ni siquiera el cadáver. Ni siquiera nadie que reclamara su cadáver. Y para los venezolanos, Miranda había muerto desde que lo pusieron preso en La Guaira el 31 de julio de 1812. Ahí sale él de la escena política venezolana y salió de la memoria de todos, porque aunque siguieron usando sus ideas, aunque siguieron
repitiendo que había que luchar por Colombia, que era un nombre que Miranda inventó y a quien él le dio el significado liberador con el cual siguió siendo usado, pues ya nadie se acordaba que esa era una idea de Miranda. Se siguió usando el término Colombia, colombiano, se siguió hablando de la necesidad de la unidad de América y se siguió, la palabra utilizar no es la más adecuada por las connotaciones que eso pueda tener, pero se siguió predicando las ideas que Miranda había creado sin que ya nadie se acordara de su creador. Eso es una cosa que realmente llama mucho la reflexión. Y ese olvido de Miranda siguió y se prolongó durante todo el siglo XIX, hasta que apareció su archivo en 1926. ¿Dónde aparece? En 1826. Ese archivo lo tenían los familiares, los descendientes de Lord Barthur, que era el ministro de la guerra británico en el momento en que Miranda es detenido en La Guaira. Porque en ese archivo hay papeles, o había papeles, que comprometían seriamente a la seguridad de Inglaterra, que comprometían a Inglaterra en la conspiración que Miranda estaba formando contra España, y no convenía en el momento, por razones de relaciones internacionales, que esos documentos fueran conocidos. Entonces, Lord Barthur se da cuenta de la importancia de esos documentos, se los lleva para su residencia particular, y cuando él muere, pues los familiares siguen manteniendo esos papeles allí escondidos, junto con otra serie de documentos que este Lord Barthur mantenía en secreto porque estaba en juego la seguridad de Inglaterra en eso. Y luego en 1926, Caracciolo Parra Pérez, que era embajador de Venezuela en Francia y Bélgica en ese momento, tiene noticia de que han aparecido unos papeles de Miranda en Londres, se va a Londres, certifica que son los papeles e inmediatamente le informa al gobierno venezolano, en ese entonces el presidente era Juan Vicente Gómez, que era necesario comprar esos papeles porque esos formaban parte de la memoria histórica de Venezuela. Y costaron 30.000 libras esterlinas esos papeles, y así fue como llegaron a Venezuela. Solo cuando esos papeles llegan aquí, que comienzan a leerlos, es cuando comienzan a descubrir todo lo que Miranda había hecho por la patria venezolana, todo lo que había hecho por su independencia, porque afortunadamente tuvo el buen cuidado de ir guardando todos los papeles que tenían que ver con lo que él llamaba Colombia, que era la América meridional, ya libre del Imperio Español y unida en una sola nación, en esa Colombia por la que él tanto luchó. Y en este momento, cuando Caracciolo Parra Pérez se encuentra que están esos papeles y que los traen a Venezuela, y cuando comienzan a descubrir realmente todo el esfuerzo que Miranda había hecho por esa Colombia, cuyos términos además se siguieron usando durante todo el siglo XIX, hasta que incluso se usa con el sentido unificador con el que Miranda lo usaba, hasta 1870 y tanto, cuando la Nueva Granada asume el nombre de Colombia para ella y se asume como República de Colombia. Pero hasta ese entonces el término Colombia se usó con el sentido mirandino de la América libre y unida. Libre y unida, que además le has puesto énfasis cuando lo pronuncias a esas dos palabras. Eran como orientaciones, como imperativos, como sentimientos que movieron las acciones de Miranda a lo largo de toda su vida. Yo quisiera que al regreso de una identificación que vamos a hacer del canal, nos refirieras a cuáles eran como los grandes conceptos o la gran cosmovisión que movía a Miranda en su tarea libertaria, independentista, de precursor, como se le conoce generalmente. Vamos al corte y ya seguimos aquí con la profesora Carmen Borges.
Bien, seguimos aquí en este especial de Todos Adentro con la profesora Carmen Bohórquez conversando acerca del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez. Habíamos quedado en el segmento anterior con dos imperativos conceptuales en los cuales pusiste especial énfasis y me llamó la atención, pero seguramente hay otros. ¿Qué caracterizó la cosmovisión, el pensamiento, las ideas de Miranda para emprender todo el camino, todo el recorrido por la independencia de la patria? Hay tres términos que resumen realmente el pensamiento político de Miranda con respecto a la América meridional, a lo que él llamaba nuestra América. Fíjate que Miranda utiliza el término nuestra América desde ya 1771. Antes de Martí, mucho antes de cualquier Martí otro, y todo claro. eso. Y esos tres términos que son realmente las tres claves de todo proceso emancipador antes y lo sigue siendo hoy día. Y esos claves son, primero, la identidad. Es necesario tener muy claro qué somos como pueblo. Y al preguntarte qué somos y comenzar a clarificar qué es eso que somos, inmediatamente entras en diferencia con cualquier otro pueblo que existe en el mundo, sobre todo si ese otro pueblo quiere dominar tus relaciones y quiere dominar tu vida misma. Entonces, ese principio de la identidad es clave para que un pueblo adquiera conciencia de su valor intrínseco y adquiera conciencia de que tiene derecho a rebelarse contra cualquier situación de opresión que esté sufriendo. Pero una vez que adquieres conciencia de tu derecho a la rebelión, que comienzas a pensar en la necesidad de la emancipación, se te presenta un problema práctico. ¿Cómo hacerlo que esa independencia se consolide, dure, que no sea una independencia efímera? Pues hay una sola solución, la unidad de todos los esfuerzos. Todos debemos remar en la misma dirección, todos debemos procurar luchar y conquistar esa independencia. Y Miranda se da cuenta de eso, se da cuenta, Venezuela sola no se puede independizar, Nueva Granada sola tampoco. Es necesario que juntemos los esfuerzos de todas las provincias que existen en América, que están siendo dominadas por España, para así poder presentar un frente único contra el ejército ocupante, por ejemplo. Pero esa unidad además es necesaria para consolidar la independencia, porque si nos unimos, expulsamos al ocupante y después nos desunimos otra vez, pues somos víctimas fáciles y volvemos a caer bajo las garras de ese yugo dominador. Entonces, unidad para conquistar la independencia, unidad para preservarla y para además recuperarnos del atraso en que nos ha sumido los siglos de coloniaje. Y es lo mismo que necesitamos hoy, identidad, unidad, independencia. Entonces esa visión de Miranda sigue teniendo hoy una extraordinaria vigencia y lo comprendió muy bien el comandante Chávez. Por eso se creó el ALBA, por eso se crea la CELAC, por eso se crea UNASUR. Y Chávez siempre abogó por la unidad de toda nuestra América. Y eso lo comprende también el enemigo, porque los Estados Unidos intenta romper esa unidad, porque los ataques a Mercosur, porque los ataques al ALBA. En eso se están empeñando los enemigos, en desunirnos nuevamente para que otra vez todos estos pueblos vuelvan a ser el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Quieren matar a Miranda nuevamente? ¿Quieren matar a su memoria? Por supuesto, por supuesto. Miranda se hizo muy peligroso para las oligarquías criollas. Eso es parte del olvido en que ha vivido Miranda, en que las ideas de Miranda eran demasiado revolucionarias y esa oligarquía no les convenía que esas ideas se sembraran y florecieran. Entonces, por eso Miranda siempre fue rechazado. Además que él proponía una igualdad social en momentos en que el poder de esa oligarquía se fundaba era sobre la desigualdad social. Los privilegios de ellos dependían de que los demás fueran relegados. Hay una cosa que a mí me encantaría, lástima que tenemos un tiempo demasiado corto, pero a mí me gustaría saber si esos principios políticos de identidad, unidad e igualdad que estás haciendo especial énfasis en señalarlos como bandera, como bastión de Miranda, son los que te enamoran de Miranda para estudiarlo,
para investigarlo, para conocer de su obra, de su trayectoria y además traerlo en una relación política tan clara como la que nos acabas de dar del Miranda vigente hoy en pleno siglo XXI y en esta revolución bolivariana y chavista. ¿Qué te enamora? ¿Qué enamora a la profesora, a la investigadora Carmen Borges de ese personaje llamado Sebastián Francisco? Bueno, brevemente, yo me acerco a Miranda o descubro a Miranda porque yo estaba investigando el problema de la identidad americana. Yo llego a Miranda por la identidad, pues en la búsqueda de lo que yo soy como nuestroamericana, de lo que yo soy no solamente como venezolana, que me siento parte de un conglomerado mayor que es esa América del Sur, esa América meridional, esa nuestra América. Y investigando sobre la identidad me voy al momento en que debió haberse planteado con fuerza ese problema, que fue en el momento de la independencia. Yo me preguntaba, ¿cómo pudieron estos criollos de aquí, que habían sido educados durante 3 siglos para pensarse como españoles, tomar la decisión de romper con España, de romper con lo que hasta ese momento habían considerado su patria? Entonces, allí es donde tenía que haberse planteado la pregunta por la identidad. Y investigando descubro que Miranda es el primero que se plantea esa pregunta. Comienza a ver qué lo diferencia a él con respecto a España. Y comienzo a leerlo y al irme metiendo en su pensamiento, descubrí las claves del momento que yo estaba viviendo también. Descubro, pero este es un discurso que me está hablando a mí, que estoy aquí ya en el siglo XX, era en ese todo, todavía no estábamos en el XXI. Sí. Me está hablando a mí, me está diciendo cuál es el camino que debemos seguir. Y pues me apasioné de inmediato por esas ideas tan esclarecedoras del momento histórico que se estaba viviendo en la América actual y que Miranda había enfrentado 200 años atrás. Yo creo que de esta manera estamos obligados a cerrar. Más redondo no pudo haber quedado y mucho más claro con tu intervención, Carmen, y con las precisiones que nos has hecho sobre la vida tan maravillosa de este prócer, de este independentista de nuestra América. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a ti, Carmen. Y muchas gracias a ustedes por estar allí, en la sintonía de su canal, por donde se transmite este especial de TV Todos Adentro. Hasta entonces.